Y, y parece que está un poco lento el internet, no sé si por la lluvia, pero me demoró bastante en entrar en la reunión. Bien, vamos a ver ahora lo que corresponde a los genitales femeninos. Ah, voy a hacer la clase de hoy corta, ¿sí? Vista que estoy posturno. Voy a hablar de los genitales femeninos internos y para la de mañana dejamos los externos y mama, que también es cortico y aprovechamos para repasar genital masculino y aprovechamos para repasar genital femenino y pues ver si hay algunas láminas del Atlas o del Atlas que vamos revisar. ¿Listo? Entonces, la clase de hoy va a ser rápida. Bueno, entonces, esta es una pelvis femenina. Tenemos aquí, miren, la disposición de los órganos genitales femeninos. Encontramos nosotros el útero, ustedes lo ven aquí, que es el órgano por el cual yo voy a empezar hablando y a diferencia del libro que lo que hace es empezar hablando por el ovario, yo voy a empezar a hablar por el útero porque me parece que estando primero en el centro de la pelvis femenina, ¿sí? Y es con quien tienen relación casi que todas las estructuras genitales eh, femeninas, directa o indirectamente, entonces me parece mucho mejor desde un punto de vista pedagógico o de la enseñanza, empezar por el útero antes que empezar por los anexos, y por algo los anexos se llaman anexos. Entonces, a diferencia de lo que hace el libro, voy a intentar primero hablar del útero. Bueno, antes de hablar del útero, vamos a decir cuáles son los órganos genitales femeninos. Los dividimos en dos grupos, unos órganos genitales eh, internos y unos órganos genitales externos. Dentro de los órganos genitales externos, nosotros tenemos, perdón, dentro de los órganos genitales internos tenemos el útero, las trompas de falopio, los ovarios y la vagina. La vagina, para que les quede claro de una vez, desde ese momento, es el conducto, ¿sí? Es una cavidad, no es la vulva. Vulva y vagina son dos estructuras diferentes, aunque obviamente están intrínsecamente relacionadas. Y por el contrario, pues los órganos genitales externos vienen a ser la vulva y los anexos de la vulva, que son algunas glándulas que nosotros podemos encontrar ahí, de lo cual hablaremos nosotros mañana. Bien, vamos a ver una imagen. Bueno, aquí encontramos nosotros, miren, una imagen donde encontramos las estructuras genitales femeninas, encontramos el útero, encontramos las trompas de falopio, encontramos los ovarios, el cérvix, dentro, una porción del cérvix, como lo vamos a ver ahora a continuación, dentro de la cavidad vaginal y la vagina, que es un conducto que está, no me gusta a mí la palabra diseñado por mis creencias particulares, pero digamos que el objetivo más bien o la función que cumple el conducto vaginal, pues es permitir el coito para que eh, entre el miembro masculino y pues al eyacular el esperma quede en la cavidad vaginal y los espermatozoides migren, como vamos a hacer algún detalle en estos momentos sobre lo que tiene que ver con la fecundación, aunque muy probablemente pues ustedes revisaron eso más a profundidad en embriología. Aquí tenemos entonces las estructuras genitales femeninas internas. Como les digo, el libro empieza por ovario, nosotros no vamos a empezar por ovario, sino por el útero para entender un poco más de mejor manera esta situación. Aquí tenemos otra imagen donde ya no vemos la vagina, vemos el útero, vemos los famosos anexos que vienen a ser las trompas de falopio, los ovarios y estas
grandes uniones ligamentosas y peritoneales que vamos a describir más adelante, que son los medios de fijación de dichas estructuras a la cavidad pélvica. Muy bien. Esa es una vista posterior. Vamos a ir ahondando un poquito en lo que es esto. Bueno, esta imagen está perfecta para empezar a hablar del útero. ¿Qué es el útero? El útero es un órgano muscular, ¿sí? Que se compone de músculo liso. Tiene 3 capas de músculo liso. Y es un órgano hueco. Tiene una cavidad. ¿Cuál es el objetivo o la función que desempeña el útero en el cuerpo humano, pues en el cuerpo de la mujer? Su principal, pues mejor dicho, su gran función va a ser la de albergar el feto y permitir el crecimiento del mismo y luego eh, permitir el parto, la entrega del feto, pues al exterior. Para eso, o su configuración está realizada de tal manera, pues que facilita dicha función. Bien, entonces, es un órgano hueco, dijimos, es un órgano muscular, tiene una cavidad interna, tiene 3 capas que podemos decir, una serosa, que es externa, ¿sí? La capa muscular, que la denominamos eh, el miometrio, y una capa epitelial glandular, mucoide, interna, a la cual denominamos nosotros endometrio. Todas estas cosas que yo les estoy hablando son importantes porque el útero es una región anatómica donde se pueden asentar diferentes patologías y es un órgano, pues, no solamente donde se asientan diferentes patologías, sino que dichas patologías se presentan con suma frecuencia. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos una capa que lo cubre, que es la serosa, una capa muscular que la podemos dividir a su vez en 3 capas, una capa superficial, una capa media y una capa profunda, donde van a mm, cambiar la disposición de las fibras del músculo liso eh, y una cavidad, dicha cavidad que está tapizada por un tejido epitelial cilíndrico, plano obviamente porque es glandular, o sea, es productor, produce moco, produce secreciones, que denominamos el endometrio. Bien, tiene una forma, le describen una forma de cono. Esta es la forma clásica en la que uno muestra el útero para describirlo, sin embargo, no es la posición que el útero usualmente presenta dentro de la cavidad pélvica. Si nosotros miramos la cavidad pélvica desde un corte diferente, por ejemplo, el mejor corte o los cortes más usados para explicar esto, que son los cortes sagitales, vemos al útero que toma una disposición flexionada sobre la vejiga. Esta posición se llama anteroversoflexión y es la posición usual del útero y la posición general en el 95% de las mujeres. Hay un pequeño porcentaje de mujeres, un 5%, que no presentan anteroversoflexión, sino retroversoflexión. Entonces, el útero, en vez de estar acostado sobre la vejiga, está apoyado sobre el recto. Eso es una variante anatómica normal, pero que se presenta con una menor incidencia respecto a la anteroversoflexión, que es la posición anatómica habitual del útero y que se describe en la mayoría de los casos. Vemos entonces cómo el útero tiene una forma de cono. Vamos a ver sus partes ahorita. Su cuerpo, que es una de las partes, el cuerpo del útero descansa, reposa sobre la pared superior de la vejiga y está en intrínseca relación con la misma. Mientras que de forma inferior está obviamente en intrínseca relación con la vagina. Y de forma posterior está en intrínseca relación con el recto. ¿Listo? Tenemos entonces que el útero se relaciona con diferentes vísceras de la cavidad pélvica. ¿Por qué es importante hablar de las relaciones del útero? Por muchísimas razones. Vamos a hablar un poco acerca de los cambios del embarazo. Es decir, nosotros encontramos la cavidad, el útero, perdón, que es un órgano, ya dijimos, hueco y muscular, que
usualmente, pues, o la inmensa mayoría del tiempo, permanecen en un tamaño pequeño, el músculo recogido, pero es como una bolsa, semejante a lo que pasa con el estómago, tiene tanta capa muscular que cuando el feto empieza a crecer dentro de ella, pues puede distender muchísimo en la medida que las capas del útero adelgazan. La función del músculo del útero, pues no solamente es que se pueda distender durante el periodo de gestación, sino también que cuando viene la etapa del alumbramiento, la fase activa del trabajo de parto, las contracciones del útero son lo que empujan el feto hacia la cavidad vaginal para permitir el parto. Hay algunas cosas que es importante hablar sobre las situaciones anatómicas que cambian en la mujer en gestación. Cuando el útero aumenta su volumen, comprime la vejiga y comprime el recto. Esto produce en la mujer embarazada sintomatología urinaria obstructiva o que semeja sintomatología urinaria irritativa. Bueno, no irritativa porque no produce dolor para orinar, no produce disuria, pero sí produce urgencia miccional, tenesmo vesical, poliacuria, que son términos que ya hablamos previamente. Decíamos urgencia miccional, pues la sensación inminente, las ganas inminentes de hacer chichi, poliacuria que aumenta la frecuencia urinaria, y tenesmo que orina y percibe todavía la sensación de vaciar la vejiga o que no queda completamente satisfecha después de la micción. ¿Por qué se producen esta sintomatología en la paciente embarazada? Porque el útero desplaza la vejiga, la comprime y hace que la capacidad de albergar orina por la vejiga disminuya. Obviamente, al disminuir la capacidad de retención de orina de la vejiga, pues él va a haber progresivamente un aumento de la frecuencia miccional. Además de eso, el útero presiona la vejiga, lo que llama también a la urgencia miccional y presiona parte del músculo detrusor, lo que también le dificulta el acto de la micción o de la contracción de la vejiga para la salida de la orina y eso explica el tenesmo. La mujer embarazada también puede presentar estreñimiento. El estreñimiento pues también se explica porque a la medida que la cavidad uterina aumenta y el útero comprime el recto, pues la movilización de las heces a través eh, del canal, o bueno, del tubo digestivo, en ese caso del intestino grueso a través del recto, pues es menos eficiente y la mujer padece en ese estado de manera muy frecuente estreñimiento. Ustedes recuerdan también cuando nosotros, bueno, no lo hablé con ustedes, pero pues seguramente se los hablaron, de las venas hemorroidales internas y externas que drenan el ano y el recto, pues también sufren una compresión, un aumento de la presión y la patología hemorroidal es más frecuente en el embarazo. Bien, vamos a hablar de las partes del útero. Aquí tenemos el útero para ser visto en sus partes. Ya describimos sus tres capas, la serosa, el miometrio, la capa muscular, el endometrio, la capa mucosa profunda, la cavidad del útero. Dentro de la cavidad del útero, que semeja un trígono, semeja un triángulo, encontramos nosotros una base que es superior y el cuerpo, que es semejante a lo que pasa en la vejiga, está en el centro de la cavidad. A medida que la cavidad desciende, siendo o tomando la disposición o la forma de un triángulo, encontramos un istmo. ¿Qué es un istmo? Un istmo es un estrechamiento. ¿Sí? Como cuando uno le enseñaban en geografía, cuando viene una corriente, un paso de agua y pasa a través de una estructura que lo estrecha, ¿sí? Es muy semejante a eso. A esto nosotros le denominamos istmo. Ahora, debajo del istmo nosotros encontramos un área que está anatómicamente estrecha, mas no completamente cerrada, a la cual denominamos el orificio cervical o también se le denomina el orificio uterino interno. Miren que aquí lo describen como la os interna o el agujero uterino interno. Debajo de él nosotros encontramos el canal cervical. Y adyacente a él, obviamente, encontramos el cuello o el cervix. Acuérdense que cervix es cuello en griego.
el cuello del útero. Entonces nosotros encontramos que el útero tiene tres porciones. Un fondo, un cuerpo. Fondo, pues como el nombre lo indica, es la parte más, en este caso, cuando la disposición es el antero verso flexión, pues la parte más anterior del útero. Este es el fondo del útero. Esto es el fondo del útero. Aquí nosotros encontraríamos el cuerpo del útero y aquí encontraríamos, no, aquí estaría el istmo y aquí encontraríamos el cuello o el cérvix uterino. Bien, entonces fondo, cuerpo, istmo, el agujero cervical interno le llaman, o el agujero uterino interno, el cérvix y el verdadero orificio, este es un verdadero orificio, que es el orificio cervical externo. El cérvix es un área importante para describir desde el punto de vista anatómico, dado la alta incidencia, la frecuencia de una patología maligna sumamente frecuente en la mujer, que es el cáncer de cuello uterino. El cuello uterino tiene dos porciones, una porción pélvica y una porción vaginal. Como ustedes se dan cuenta, toda esta área, es decir, por debajo del agujero cervical interno, ya se configura el cérvix. Hay una porción de dicho cérvix que está fuera de la vagina. Esto que ustedes ven aquí, este tejido, es la vagina. Miren, acá viene el fornix de la vagina. Hay una porción que está por fuera. Esa porción, pues la podemos llamar pélvica o la podemos llamar extravaginal, porque a la larga la vaginal también está dentro de la pelvis. Y la otra porción es la porción intravaginal. ¿Por qué es importante saber que hay una porción intravaginal? Bueno, porque nosotros podemos, o la única parte que podemos ver anatómicamente, ¿sí? Normalmente, en un estado normal de la persona, del útero es el cuello y lo podemos lograr a través de un examen que se llama la especuloscopia. Vamos a ver si por aquí. No hay ningún examen. Bien, espérenme un momento. Estoy seguro que por aquí, que el Sobota debe traer una imagen de especuloscopia. No, para mi sorpresa, no trae. Bueno, entonces, buscamos aquí. Bien, mientras buscamos la imagen, vamos siguiendo con la temática. Bueno, el cervix entonces es un área sumamente importante. Es un conducto cilíndrico que se continúa la cavidad vaginal. El objetivo o lo que pasa con esta configuración del útero es que cuando alberga el feto, recuerden que es la función del útero es esa, y molestar a las mujeres cada 28 días, y a los hombres cuando no les llega la regla, es que cuando el feto empieza a crecer, este orificio impide que la cabeza del feto pues pase hacia el canal cervical, ¿sí? Y cuando empieza la fase activa del trabajo de parto, las contracciones del útero cambian la forma de este cuello. Este cuello se acorta, a lo cual nosotros le llamamos borramiento, y el orificio, tanto interno como externo, se empieza a abrir, a lo cual nosotros le llamamos dilatación. Y eso lo comprobamos mediante el tacto vaginal, es decir, a la mujer
pues se introducen los dedos dentro de la cavidad vaginal. Se toca el cérvix, que también es una forma por la cual se puede evaluar, ¿sí? Y uno dice, bueno, el cuello está largo, no está borrado, el orificio cervical externo está cerrado, cuello cerrado, describe uno en el examen físico. Entonces, pues, no pasa nada, o sea, no ha avanzado ese trabajo de parto. En cambio, pues uno puede decir, no, hasta 30, 40, 50% de borramiento. Ese es el porcentaje de el cervix que permanece dentro de la cavidad vaginal. Entonces, cuanto menos porcentaje de cervix queda, porque es como si se fuera adelgazando, pues uno dice que el borramiento es mayor en porcentaje. Y la dilatación uno la mide en centímetros, tocando o midiendo con los dedos qué tan abierto está ese orificio. Entonces, pues uno va desde nada, desde que está cerrado, de los 2 centímetros, que sería lo mínimo, hasta los 10 centímetros, que cuando uno dice que tiene la paciente o la mujer dilatación completa del cuello uterino, y pues que ya está en la fase expulsiva del trabajo de parto. Este cuello tiene unas características diferentes al resto de las porciones del útero. El cuello uterino tiene primero dos tipos de epitelio. Tiene un epitelio externo. Ahorita vamos a hablar de los recubrimientos. El útero es un órgano preperitoneal, está cubierto por peritoneo parcialmente, no completamente. Y la parte que no está cubierta, obviamente, es el cervix. Decíamos que hay una capa serosa, pues dicha capa serosa es la cubierta de peritoneo que se adosa a las paredes del útero, a la pared vesical, a la pared rectal, entre comillas, o caras vesicales y rectales del útero y las paredes laterales, pero deja libre cierta porción de las paredes laterales e inferiores y obviamente deja libre el cervix. En el cervix, entonces, en su porción externa, en su porción vaginal, presenta, y externa y porción vaginal, presenta un epitelio estratificado, simple estratificado. Eso se los han de haber dicho en histología, se los van a repetir en patología. Y en su porción interna tiene un epitelio cilíndrico y cerca del orificio se encuentra la zona de transición. ¿Por qué es importante saber eso? Ya dijimos, el cérvix es un área donde se asienta frecuentemente o es la parte del útero donde en el inmenso porcentaje de los casos se asienta la patología neoplásica maligna. ¿Sí? Es decir, el útero tiene 3 posibles tumores. Un seroma, pues, producto de la serosa, un mioma, que es un tumor benigno, un crecimiento benigno, ustedes los han escuchado, los miomas, un crecimiento benigno del músculo liso de las paredes uterinas. Obviamente también puede haber un crecimiento maligno, que es mucho más rasgo, que en ese caso sería un leiomiosarcoma uterino, que es mucho menos frecuente, es una patología sumamente infrecuente. Un tumor que provenga del endometrio, ¿sí? Que sería un carcinoma, porque esto es un epitelio y es un epitelio granular, entonces sería un carcinoma endometrial, o lo más frecuente que es en el cuello. Ahora, en el cuello, entonces, el tumor puede venir de dos estirpes celulares o epiteliales diferentes, del epitelio plano externo o del epitelio cilíndrico interno. Ya hoy en día, la técnica que se utiliza para el estudio de la citología es diferente. Ay, miren que mi internet está pésimo. Bueno, miren, este es el espéculo. Este es el aparatico que uno, pues este es de metal, hoy en día ya no se utilizan los de metal, hoy en día se utilizan los espéculos plásticos como los espéculos desechables, es el estándar. Uno usa un espéculo una vez y luego lo desecha, miren, son como estos, uno lo introduce
pues generalmente le coloca un poquito de lidocaína o un aceite para que sea más cómodo para la mujer. Lo introduce de lado, luego lo gira y luego lo abre. Lo abre para permitirnos ver esto. Esto es una especuloscopia. Entonces, el espéculo abre las paredes de la vejiga, uno alumbra con una luz el interior de la cavidad vaginal y esto es lo único que uno normalmente debería ver del útero, que es el cuello. Este es el cuello de una mujer nulípara. Nulípara quiere decir que jamás ha tenido un parto. Después, pues, les van a enseñar cómo uno distingue el cuello de una mujer nulípara de una mujer multípara. Pues, después de que una mujer ya ha tenido uno o más partos, este orificio cervical externo, que es lo que vemos aquí, y la forma del cuello cambia. ¿Listo? No vamos a entrar a detallar mucho en la patología. Lo que me interesa es que miren, bueno, por ejemplo, acá hay un cáncer de cervix. Uno puede ver una secreción purulenta a través del orificio cervical, ¿sí? Que eso es una cervicitis, y la cervicitis se provienen de infecciones de transmisión sexual. Es decir, la especuloscopia tiene muchas funciones. Una de las funciones de la especuloscopia, miren, acá está el médico introduciendo, miren, de lado el espéculo, luego lo va a girar y luego lo va a abrir. Esa es la forma correcta de utilizar el espéculo. Y pues esa especuloscopia tiene muchos fines. Ver el cuello del útero a la inspección, si hay alguna anomalía, si hay úlceras, si hay un tumor, si hay sangrado, si hay una descarga anómala, y tomar la famosa citología vaginal. La técnica no de toma, sino cómo se procesa la citología vaginal, hoy en día ha cambiado. La técnica por la cual antes se estudiaba esa muestra de la citología era la famosa coloración de Papanicolau, que tenía dos partes. Y se miraban la citología, esto probablemente se los van a preguntar más adelante, no es diagnóstica, sino que era y es un método de tamizaje. ¿Sí? Lo que se miraba ahí es que si hay células inflamatorias o hay presencia de células anómalas que sugieran patología neoplásica maligna que se asiente en el cuello. Durante pues medio siglo fue el único método de tamizaje disponible para pues tamizar, como habíamos dicho, la probabilidad de una patología maligna en el cuello del útero. Sin embargo, pues desde el advenimiento de la biología molecular, y hace aproximadamente unos 10 años, se empieza a utilizar la citología en base líquida. La técnica de toma es la misma, vamos a hablar un poquito de eso, pero lo que cambia es cómo se fija la muestra y qué se va a hacer en ese estudio. Entonces, anteriormente lo que se hacía es que una enfermera hacía la especuloscopia, miraba el cuello, tenía un kit donde tenía un escobillón que tenía dos extremos. Con uno tomaba una muestra del exocervix y la ponía en un lado de una lámina que venía partida por la mitad, y tomaba una muestra de endocervix. Tenía que tomar de las dos. Y también pues la colocaba en una parte de la lámina que estaba dispuesta, la una para lo uno, la otra para lo otro. Luego le hacían a eso una fijación, que utilizaban un spray, lo dejaban secar al aire, esas láminas se las llevaban y un patólogo las miraba y pues daba una clasificación. Antiguamente una clasificación que se llamaba NIC. Luego vino la clasificación del sistema Bethesda, que las clasificaba simplemente en lesiones de bajo grado y alto grado, y con base en eso, cuando el médico recibía el reporte de la citología, decía, bueno, si es un bajo grado, tranquila, no se preocupe, citología dentro de un año. Si es un alto grado, entonces decía colposcopia, y con la colposcopia definir la biopsia.
Hoy en día lo que se utiliza es la famosa citología en base líquida. Se fijan estas células en una base líquida y se les realiza estudios de biología molecular, donde lo que se busca es la presencia del virus del papiloma humano. ¿Por qué? Porque el principal y casi factor único y suficiente para, no, bueno, no único, pero sí suficiente para producir patología maligna del cuello uterino es el virus del papiloma humano. Tanto así, pues que a las mujeres hoy en día las vacunan contra el virus del papiloma humano para prevenir el cáncer de cervix y pues tiene tan fuerte asociación y ha mostrado ser tan buen predictor que cuando una paciente tiene una citología en base líquida normal, es decir, sin presencia, sin evidencia de un virus del papiloma humano, es tan sensible que antes la citología convencional había que repetirla cada año. La citología en base líquida, si una mujer le sale normal, pues queda tranquila 5 años y se repite dentro de esos 5 años. En cambio, si hay presencia del virus del papiloma humano, pues se complementa a ver si hay lesiones de bajo o alto grado y se determina pues si la paciente requiere o no requiere colposcopia. Bien, el cuello uterino tiene una disposición en la vagina usualmente no. Aquí nos lo muestran como si el cuello cayera directamente sobre la vagina en la mitad, y no es así. Por eso es que a veces uno en la especuloscopia, al principio, cuando no tiene experiencia, no encuentra el cuello del útero. El cervix, generalmente se ubica ligeramente hacia arriba, tirando hacia la pelvis como si se estuvieran encorvando. A ver, no sé si esta imagen lateral que habíamos visto nos lo ayuda a ver bien. Si ustedes ponen a la paciente en posición ginecológica y meten el espéculo derecho, pues lo más probable es que no vean el orificio cervical, porque el orificio cervical va hacia el fondo y ligeramente hacia superior, porque acuérdense que, bueno, aquí la paciente está de pie, si la acostamos, esto lo viéramos como ligeramente hacia superior. Entonces, tiene uno que generalmente levantar un poco el espéculo y ahí ya encuentra el cuello. Bueno, vamos a hablar de los medios de fijación y del revestimiento de peritoneo que tiene el útero. Bien, como dijimos nosotros, el peritoneo cubre las dos caras que presenta el útero. El útero, decíamos, tiene una cara posterior, esta cara posterior que le decimos esta cara. Aquí está el cuerpo del útero, a esta cara le decimos nosotros rectal. ¿Rectal por qué? O posterior, pues porque está en relación con el recto. Mientras que, pues, a la cara que asienta sobre la vejiga, ¿sí? Esta cara nosotros le llamamos cara vesical. Ambas caras van a estar tapizadas por peritoneo. El peritoneo va a llegar hacia la parte inferior a ambos lados y se va a replegar, dando origen al ligamento ancho. Mírenlo aquí. ¿Listo? Aquí eso hay una transparencia. Recuerden que el peritoneo es medio amarilloso y transparentoso. Se pega sobre las paredes del útero, llega hasta el final y ahí se repliega, mírenlo cómo se repliega, y nos da origen al ligamento ancho, a ambos lados. Y eso nos va a dividir, ¿sí? Eso nos va a dividir ese repliegue y en conjunto con una otra formación y un ligamento que se llama el ligamento redondo, que es este ligamento que nosotros estamos viendo aquí, que ya los vamos a explicar un poquito más en detalle en este momento, nos divide a la cavidad pélvica menor o verdadera en dos cavidades, ¿sí? Una útero-vesical, ¿sí? O fondo de saco, que también le llaman fondo de saco, útero-vesical, y un fondo
fondo de saco o una cavidad uterorrectal, que estas también se conoce como el famoso fondo de saco de Douglas. Y pues, probablemente va a ser lo más posible que dentro de su práctica diaria a ustedes los radiólogos, los ginecólogos, como les he dicho antes, a veces no se usa la nómina internacional anatómica, sino que se utilizan los epónimos, ¿sí? Eso es importante porque en dichos fondos, especialmente en el de Douglas, en el posterior, suele haber presencia de líquido libre. Esa presencia de líquido libre suele sugerir pues, un proceso inflamatorio de alguna de las partes que quedan en dicha área, o sea, inflamación de la tuba uterina, de los ovarios, del mismo útero o incluso del mismo recto. Entonces, la presencia de líquido libre ahí eh, puede ser sangre incluso, ¿sí? Producto de un quiste hemorrágico roto de ovario. Bueno, la presencia de líquido libre en el fondo de saco de Douglas en el contexto clínico de un paciente puede sugerir una patología eh, inflamatoria o de algún tipo y hay que prestarle atención. Miren que aquí se los dicen, aquí les hablan del receso recto uterino, miren que nosotros hablamos de esto, de ese recto uterino, y aquí miren le dicen ellos, cool the sac of the Douglas, y así se los van a mencionar de aquí en adelante, fondo de saco de Douglas. Ese es un tema que se suscita, o un nombre que van, o un epónimo que les van a nombrar con bastante frecuencia. Bien, entonces este repliegue, este ligamento ancho, pues lo que hace luego es adosarse a las paredes laterales de la pelvis y pues también a la vejiga y pues dar el principal medio de fijación del útero. Luego encontramos nosotros otros ligamentos, como es el ligamento redondo, que es este ligamento, lo voy a dejar solo el ligamento redondo seleccionado, este ligamento que encontramos aquí. El ligamento redondo deriva de el pliegue gonadal inferior durante el desarrollo embrionario y se extiende desde esta parte del útero a la cual nosotros denominamos ángulo tubárico. Le decimos ángulo tubárico porque pues aquí está conectando la tuba con el útero, como vamos a ver en un momento cuando hablemos de la tuba uterina. Y una vez ahí se extiende hacia los lados, como nosotros lo vemos, y se va a adosar a la pared lateral de la pelvis. ¿Listo? Atraviesa los parametrios, esto que está al lado del útero, se conocen como parametrios. ¿Listo? Por la forma, bueno, pues, está al lado del útero. Y luego pues llega el conducto inguinal para terminar en el monte del pubis, fijando así el útero a la pared abdominal anterior. Recuerden que cuando nosotros vimos canal inguinal el anterior semestre, hablábamos del contenido del canal inguinal, ¿sí? Y decíamos en el hombre el cordón espermático, en la mujer el ligamento redondo. ¿Listo? Bien, hay otro ligamento que imagino se verá mejor en la parte anterior, que se llama el ligamento pubovesical. Un momento. Bueno, acá está el ligamento pubovesical. Ustedes lo miran aquí. Recuerden cuando hablábamos de los medios de fijación de la vejiga, hablamos del ligamento pubovesical. Ese ligamento pubovesical, pues, se extiende también, obviamente, desde la sínfisis del pubis, pasa por la vejiga y se adosa también al cuerpo del útero. Tenemos también la presencia de el ligamento uterosacro, que es posterior. Vamos a ver a la imagen de acá. A ver si nos muestran el ligamento uterosacro.
Bien, acá tenemos el ligamento suspensorio del ovario y nos deberían mostrar el ligamento uterosacro adyacente, pero no nos lo muestra. Bien, igual tampoco son cosas de vida o muerte. Ni recuerdo que me las hayan preguntado con tanta frecuencia. Cuando veamos la práctica, pues vemos eso. Bien, las relaciones nosotros ya las hablamos. Vamos a complementar un poquito estas imágenes. Miren, aquí están las diferentes posiciones que puede tener el útero. Lo normal, lo más usual, la anteroversoflexión. Miren, anterior, verso, pues se acuesta, flexión. El útero está flexionado. Mírenlo aquí, lo normal. Anteroversoflexión. 95% de los casos de la posición del útero y es lo usual. Variantes, ¿sí? Que estén retroversoflexión. O sea, no acostado sobre delante de la vejiga, sino atrás, pero también en flexión. O esta otra posición supremamente anómala que es la extensión del útero. Entonces es en retroextensión del útero. Eso lo miden en grados, miren acá está normal, y va los grados de retroversión, ¿sí? Y va desde un primer grado hasta un tercer grado donde ya se acuesta directamente sobre el recto y no sobre la vejiga. Y nos lo ejemplifican o nos lo esquematizan ahí. Hay muchas formas o los cambios que se producen con la edad. Miren, el útero de una recién nacida, el útero a los 4 años, en la pubertad, el útero de una mujer adulta, en útero de una mujer adulta que no ha tenido partos, el de una nulípara y el útero de una mujer que ya ha tenido partos, y el útero posmenopáusico, donde hay pues una notoria atrofia de el miometrio. ¿Listo? Vamos a hablar un par de cositas más en esta imagen que tenemos aquí para dejar lo del útero. Entonces, para que nos quede un poco claro. Patologías que se puedan asentar sobre el útero, principalmente miomas, que son tumoraciones, generalmente, si se llama mioma, son benignas, es supremamente raro, muy, muy raro un leiomiosarcoma, una patología maligna dentro del miometrio. Factible, posible, por supuesto, pero supremamente infrecuente. Y los miomas pueden ser subserosos, es decir, están debajo de la serosa, pueden ser intramurales, pueden ser submucosos. Es la clasificación de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia de los miomas. Pueden haber anomalías dentro del útero, dentro de la cavidad uterina, que es, por ejemplo, el útero bicorne. Aquí hay un septo y divide la cavidad uterina en dos cavidades y incluso úteros bífidos, otro tipo de anomalías que ustedes ya las revisarán con más detalle en ginecología. Hablamos de la patología cervical y del endometrio. Factores de riesgo para el cáncer de cervix. Obviamente, pues hoy en día las mujeres que no están vacunadas, promiscuidad sexual, el tabaquismo e inicio temprano de la actividad sexual. Son factores de riesgo para el cáncer de cervix. Mientras que el cáncer de endometrio es lo contrario, edad avanzada, obesidad, nuliparidad, son factores de riesgo para cáncer de endometrio. Le ponen a uno generalmente un dibujito para que se acuerde de una prostituta para el cáncer de cervix. No es que sea así, ¿no? Solo es una forma en la que algunos textos lo ponen para que uno se acuerde de los factores de riesgo. Y una monja gordita para que se acuerde de los factores de riesgo del cáncer de endometrio. Bien, hablemos ahora sí entonces de las tubas y hablamos de los ovarios, que son un par de cosas supremamente sencillas y con eso nosotros habremos terminado órganos genitales internos y bueno, nos faltaría vagina. Déjenme yo vagina les doy mañana con vulva, que me parece más lógico ver vagina y vulva, que es cortico, es una clase supremamente corta, y lo vemos con mama.
para terminar genital femenino. Bien, de la tuba, vamos a hablar primero de la tuba uterina, las famosas trompas de falopio. No tenemos gran cosa por mencionar, pues es una estructura tubular cilíndrica que se compone de 3 porciones. La primera porción que se llaman las fimbrias, ¿sí? La segunda porción que se llama el infundíbulo. Bueno, la primera porción realmente que se llama el infundíbulo. Ese infundíbulo tiene unas estructuras a manera de como tentáculos o a manera eh, de pétalos de una flor, como deditos que se llaman fimbrias y que son móviles, que van a permitir la migración del óvulo desde el ovario, se es capturado por las fimbrias y permite el movimiento del mismo a través de la tuba hasta que llegue a la cavidad uterina. Luego encontramos nosotros la ampolla, que es la parte más ancha, la parte más ensanchada en esta área de la trompa de falopio, y finalmente encontramos nosotros el istmo, que es la parte más estrecha. El istmo tiene 2 porciones, una porción extrauterina y una porción intramural, uterina o intrauterina, como le quieran decir. Estas fimbrias, eh, uno pues de sus deditos, por decirlo así, tiene movilidad, como dijimos, y va a contribuir en la captura del óvulo y pues lo va a permitir mover. Como ustedes miraron en embriología, la fecundación usualmente se produce en la ampolla, es decir, el óvulo se libera, viene aquí a las trompas de falopio, viene en su camino hacia el útero, hay el coito, el espermatozoide hace un camino largo desde el orificio cervical, bueno, desde la vagina hacia el orificio cervical externo, luego pasa a través pues, de la istmo de la ampolla, llega hasta, hasta el istmo, perdón, de la trompa de falopio, llega hasta la ampolla, se produce la fecundación, ya ese eh, ovocito fecundado, que empieza su división celular, baja, pasa al istmo, entra al útero, se implanta en la cavidad, en la cavidad uterina, se implanta en el endometrio, ustedes ya lo vieron eso por la biología, y crece, ¿sí? Y eso es lo que sucede. Bien, las trompas entonces tienen comunicación directa con el útero. Eso es relevante, es 100% relevante, aunque poco frecuente. Puede haber casos en la mujer de peritonitis bacteriana espontánea, ¿sí? Recuerden que aquí en la cavidad vaginal hay bacterias. Las bacterias pueden pasar a la cavidad uterina, aunque usualmente se dice que la cavidad uterina es estéril. Pero pues la proliferación de bacterias o una cervicitis, ¿sí? También vamos a ahondar después un poco de eso en cuanto a la patología que pasa ginecológica en la mujer en las infecciones. Bueno, por alguna razón las bacterias pueden pasar y pues al proliferar dentro de la cavidad uterina pueden pasar a través de la ámpula y estos dos orificios, acá pues está el orificio pélvico o intraperitoneal y acá está el orificio o el ostium, le dicen acá, uterino. Entonces, pues las bacterias pueden migrar a través desde la cavidad vaginal, pasando por la cavidad uterina ah, y sirviéndose como conducto de las trompas de falopio y abrir a la cavidad pélvica, dentro de la cavidad peritoneal pélvica y producir una peritonitis bacteriana espontánea, cosa que es infrecuente y en algún momento pasó con cierta frecuencia cuando se pusieron de moda los primeros tampones. Entonces, pues, a las mujeres durante su periodo menstrual ponían un tampón. El tampón resulta que la marca decía tan que ustedes usan eso todo el periodo. Las bacterias proliferaban, se llenaba esto de bacterias, migraban por aquí y hacían peritonitis, sepsis y hubo hasta mujeres que se murieron. De hecho, por eso es que una endometritis es una urgencia generalmente quirúrgica, porque la probabilidad de que eso migra al peritoneo es supremamente alta. Y como ustedes debieron ver o seguramente vieron, en cavidad abdominal, pues el peritoneo, si bien es un mecanismo de defensa también, porque dentro del líquido peritoneal hay macrófagos especialmente y se sirven para la función de defensa contra las infecciones, pues también ese líquido y esa
contacto que tiene con todas las vísceras en la cavidad abdominal de una forma también facilita la propagación de las infecciones y por eso es que la peritonitis es un tema tan jodido. Bien, medios de fijación de la tuba uterina, o ustedes las van a conocer más comúnmente como las famosas trompas de falopio. Encontramos el ligamento ancho del útero, mírenlo. Se llama ancho, pues porque miren ustedes lo ancho que es ese ligamento, ¿no? Acá está esa parte del ligamento ancho del útero que lo adosa. Y aquí esto, que si bien podemos decir que hace parte del ligamento ancho, es un meso. No sé si ustedes en cavidad abdominal lo vieron, pero un meso es una estructura que hace parte del peritoneo, que dentro de sus dos hojas, de sus dos láminas, esas que forma, o más bien, o hace parte de los mesenterios, mesos y mesenterios, que dentro de esas dos hojas que forman, dentro del pasan vasos. Miren que por eso aquí, dentro de esto que se denomina el mesosalpinx, nos están dibujando unas vasos de color rojo y color azul, o sea, unas arterias y unas venas, ¿sí? Hay dos mesos aquí, para adelantarnos. El mesosalpinx, obviamente, que cubre a las trompas de falopio, y el mesoovario, que pues le da la irrigación a la gónada femenina. ¿Listo? Y hay otro ligamento que se llama el ligamento infundíbulo ovárico, que pues va desde el infundíbulo hacia el ovario. No sé si aquí nos lo están mostrando, pero es esta cuerdita de aquí. Es el ligamento infundíbulo ovárico. Esos son los medios de fijación de la trompa de falopio. Bien, nos quedan ovarios. Entonces, los ovarios les describen una forma de almendra. Su tamaño va a variar, pero generalmente está más o menos entre los 2 y los 3 centímetros de diámetro, o de longitud más bien, diámetro más o menos de 1 a 1.5 centímetros. Están adosados o pegados o relacionados por medio del mesosalpinx o el mesovario al ligamento redondo, al ligamento ancho, y unidos a través del ligamento ovárico y a través del ligamento suspensorio del ovario a la cavidad pélvica. Están dentro de algo que se denomina la fosa ovárica, que es este espacio que queda dentro de la cavidad. Voy a ver si hay otra imagen. Bueno, esto que se denomina la cavidad o la fosa ovárica está pues en intrínseca relación con las fimbrias de la tuba uterina. Ya dijimos la causa o por qué es así. Semejante con lo que habíamos visto con la gónada masculina, pues tienen una capa serosa, en este caso pues de peritoneo, ya dijimos, tienen también un meso, que es el mesovario. Tiene una capa, tiene sus parénquimas principalmente de células epiteliales. Recuerden que durante el proceso de la ovulación, pues hay unos folículos, se seleccionan varios, o unas células foliculares más bien, luego por acción de la FSH esos folículos crecen, se llenan de líquidos, se escoge al folículo principal, el resto de folículos atrezian, o sea, se vuelven pequeños y se van a formar dos grandes capas, la granulosa y la teca. Una va a producir estrógenos y la otra va a producir progestágenos, y en una etapa esa teca va a dar origen al cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, miren que lo vemos aquí.
Entonces, este ovario tiene varios folículos, seleccionan al más grande, en algún momento del ciclo el folículo se rompe, libera al ovocito y el ovocito es capturado y transportado a las, por las fimbias a las tubas a la trompa de falopio y pues a hacer el proceso que nosotros ya describimos. No hay mayor cosa por mencionar, pues también dentro de su parénquima tiene una capa o una membrana albuginia, como lo habíamos visto en el testículo, pues que hace parte, digamos así, del estroma de, del ovario. ¿Listo? Cosas importantes respecto a lo que hemos visto de trompa de falopio y de ovarios. Bueno, en el ovario se sienta una de las patologías clásicas, tristemente de menor pronóstico, que es el cáncer de ovario. El cáncer de ovario puede venir de varias estirpes, pero la principal es folicular, que, o sea, de las células foliculares. Los factores de riesgo son la nuliparidad, la edad avanzada, el tabaquismo, la obesidad. Los factores protectores son haber tenido uno o más hijos, haber amamantado o haber utilizado anticonceptivos, especialmente anovulatorios orales, que es un factor protector al evitar ese crecimiento de los folículos y que estos simplemente con el tiempo se vayan atreziando y no que proliferen y que haya esa acción estrogénica sobre los mismos. Y por eso es que la paridad y la lactancia, que evitan, son un método natural, por decirlo así, de anovulación, pues se constituyen en factores protectores. Tristemente, el cáncer de ovario suele diagnosticarse en el 90% de los casos en estadios tardíos. Una de las manifestaciones principales y que ya habla de que está en un estadio tardío la enfermedad es la presencia de ascitis. Ya ustedes deben saber que es ascitis, una acumulación de líquido en la cavidad peritoneal. Puede hacer pues metástasis tanto por vía linfática como por vía hematógena a muchos lugares de distancia, a hígado, a hueso, a pulmón. Principalmente son las principales zonas hacia donde hace metástasis y compromiso local que se denomina carcinomatosis. Patologías otras frecuentes dentro del ovario, los quistes hemorrágicos, o pueden haber formaciones quísticas, es decir, folículos que crecen mucho, se llenan de líquido, pueden llenarse de sangre, que es un quiste hemorrágico, y esos quistes pueden romperse y pues esa sangre que se libera en la cavidad pélvica genera dolor, pues, una causa entre comillas, frecuente de motivo de consulta de dolor pélvico en la mujer. El ovario, como habíamos hablado con el testículo, también puede torcerse y la torsión ovárica también es una urgencia quirúrgica. Pueden haber algo dentro del embarazo que se llaman embarazos ectópicos, que es cuando el embarazo se implanta fuera de la cavidad uterina. El área más frecuente donde se implanta el embarazo ectópico es tubárico, en alguna parte de la tuba o de la trompa. La segunda parte más frecuente es ovárico y la tercera parte más frecuente, pues, o en orden de frecuencia, es la cavidad peritoneal pélvica. Y pues hay algunos casos descritos tan raros como hasta en el hígado, pero pues eso sí es una cosa demasiado extraña. Dentro de la patología tubárica, la principal patología pues es la inflamación, que es la salpingitis, producto de una infección de cualquier procedencia etiológica, y dentro de las correlaciones clínicas importantes, pues el método anticonceptivo definitivo, considerado definitivo de la mujer, es el famoso Pomeroy o la ligadura. Antes cortaban, ahora ligan las trompas pues para evitar que el ovocito pase a través de ellas. Cabe resaltar también que la ligadura de las trompas constituye un factor de riesgo para embarazo ectópico, porque el espermatozoide puede pasar, puede producir la fecundación, el feto no pasa a la cavidad uterina y entonces se implanta en la tuba. Entonces, si bien es un método anticonceptivo, también aumenta el riesgo, mucho más el riesgo de embarazo ectópico. Bien, eso es entonces lo de hoy. Espero que haya quedado claro. Por hoy me disculpan que
pues estoy posturno y estoy un poco cansado, entonces ahorita no les voy a resolver dudas o preguntas, lo hacemos mañana. Mañana miramos vagina, vulva, anexos de la vulva, mama, repasamos de nuevo esto que vimos y resolvemos las preguntas que tengan. ¿Listo? Listo, doctor, gracias. Bien, entonces mañana es a las 7, ¿verdad? Sí, doctor. Listo, entonces mañana nos miramos a las 7 de la mañana. Ya nos vemos.